tengo tatuada igual, ahí la gorda. Ahí está flaca, era un lechón ya. Bueno, hoy el doctor Mangini no viene, está enfermo. Eh, la nota de los parciales seguro van a publicar pronto. A mí me tocó una tanda espantosa. Y eso que yo soy de las buenas de la cátedra, la que siempre, bueno, un poquito más. Y me sorprendí porque en realidad yo miro mucho lo que hacen en el práctico porque ustedes van a ser contadores o licenciados, o sea, no, trato de no mirarlos con ojos de abogada porque no van a ser mis colegas directamente. Entonces miro mucho y me llamó la atención nota muy baja en los prácticos. De hecho, un alumno o alumna, no me acuerdo, sacó un 2, o sea, la nota mayor en el práctico y no respondió a la teoría, nada, nada de nada. Y después 0,10, 0,20, y es muy difícil después con la teoría, y la teoría floja, muy floja, muy floja. Pero de 156 a mí me tocó una tanda, de tan preocupada que me quedé, los revisé, porque dije, bueno, capaz que a uno se les pasa. Pero bueno, vieron que el doctor Garavito dijo que sí, que le tocó una linda tanda, o sea, a ver, para mí que juntaron los que, porque yo no estuve eh, ese día, para mí que juntaron y dijeron, vamos a darle a la que no vino a tomar el parcial, para que sufra. No, mentira. Igual, yo entiendo porque tuvimos paro, hay mucho material en el aula virtual, por ejemplo, principios, me llamó la atención porque flojo, son temas fáciles, está subido, está actualizado, contrato y relación de trabajo también es un tema fácil y corto. Recomendación, recién su compañera estaba acá, y le decía, bueno, uno va también adquiriendo estrategias a la hora de rendir. O sea, yo también fui alumna como ustedes y, bueno, fui ganando experiencia, igual nosotros no teníamos para promocionar, era rendir y final, solo para regularizar. Y nos asesinaban en los parciales al pedo, o sea, porque igual nos tomaban el final. En fin. Familia, me acuerdo que escribí como 10 páginas, me temblaba, como le pasa a usted que le tiembla después la mano, bueno. Miren los puntos de la teoría, porque a veces el punto es largo y la respuesta es una tontería. O sea, yo les entiendo porque, repito, también fui alumna, y después cuando pasen esta etapa y hagan un posgrado o otra cosa, van a decir, para eso me estresé tanto y era... pero no se asusten, hay puntos que, posta les digo, la respuesta es corta, uno no necesita que ustedes desarrollen como locos todo lo que está, pero sí que demuestren que entendieron que está. Les pongo un ejemplo concreto, por ejemplo, en principios, el principio protectorio. La mayoría respondió mal, el protectorio. O sea, es el primer principio que tienen que saber. Y sobre todo tienen que saber que está derogado el indubio properario. Eso está en la termina. O sea, lo que les digo es, ojalá yo hubiera tenido el material para estudiar. Yo no tenía, yo tenía la biblioteca en la facultad y era tratado, no sé, derechos reales, eran 3 tomos. No teníamos material. Ustedes tienen esa suerte, que cada docente les gustará más, menos, capaz nuestra filmina, pero aprovechen porque se toma lo que se da, ¿sí? Y eso está. Y con el protectorio, salvo uno de los que me tocó, después todo el resto o no pusieron, directamente, les costó mucho, después gratuidad, que es un principio fácil, tampoco, continuidad, que les aclaré, son 2 cosas, tampoco ponían solo una parte, también me sorprendió. Yo, por ejemplo, extinción les entiendo, porque era el último punto y era como así, pero la respuesta, por ejemplo, de renuncia, les doy un ejemplo. Renuncia tiene que decir que es un acto formal, unilateral, y cuya característica principal es que tiene que ser personal. Y nosotros con eso estamos. Después, en telegrama, todo lo que, pero que la presencia del trabajador para que sea válido, nadie puso. Imposible que sea válida una renuncia. Imagínense, le manda no sé, al amigo. Eso no es válido. Si va por correo argentino con un telegrama, sí, porque le piden documento y cubre esa parte. Pero esa es la respuesta.
Abandono de trabajo. Siempre, todos los años nos pasa lo mismo. Es intimación y notificación. Notificación, no hay caso. No basta solo con intimarlo a que se presente, sino que una vez que no se presenta en ese plazo intimado, se le tiene que notificar de nuevo. Bueno, esa tampoco. Después despido directo. Cuando se le pide, no pretendemos que ustedes nos pongan, creo que el doctor Mangini les dio, no me acuerdo si él dio injuria o quién les dio. Bueno, no queremos que ustedes nos pongan porque el contenido de la injuria es judicial. O sea, no pretendemos que ustedes nos digan cuáles son los casos porque está construido judicialmente, no hay un listado de injurias. Pero sí que sepan que es un incumplimiento grave, que impide la prosecución de la relación, que la causa tiene que ser detallada. La característica principal en ese caso, el despido directo con causa, es que no varía la causa. Nadie puso. Nadie puso. Por eso cuando dimos modalidades contractuales yo le decía, bueno, modalidades contractuales, casi me infarto, me sentí yo la responsable absoluta de que fallen porque fui yo la que dio. Y presten atención, es más, pues si uno miraba los puntos, eran puntuales, plazo fijo, requisitos, son 3 los requisitos, después me acuerdo que más decía, consecuencia de vencimiento antes de tiempo, indemnización del 245, nada más, esa era la respuesta. Y preaviso. ¿Preaviso? Que no sea menor a 1 mes ni mayor a 2 meses, punto, esa es la respuesta. A eso me refiero, sí, a eso me refiero cuando les digo, repito, entiendo que cuando ustedes ven que es media carilla prácticamente, por ahí los puede abrumar, pero miren y las respuestas no son complejas. Perdón que me tomé igual tu nombre, la de Bus Azul, te veo asustada, no te asustas, a vos sí, la que tiró para atrás. No, sí, una cara asustada, quedó pobre, no, es todo lo contrario, es también repito, capaz me tocó a mí la tanda, para mí que se vengaron, porque no vine el lunes de repaso y no vine el miércoles de parcial, estaba con mi papá internado, mi perra, tal conté que murió, se durmió en mis brazos. No saben el show que hice. O sea, mi hermano tuvo que salir del trabajo, pidió a uno de los albañiles que haga una tumba, ¿no? Show, la enterré con su mantita, sus gozos, que tenía un soretín. Sí. Sí, no, con todos sus gozos, porque dije, no, me infarto si llego a mi casa y está todo, bueno, listo. Así que igual, el año pasado nos pasó que el primer parcial del primer cuatrimestre, raro que lo agarraron bien hoy al doctor Silvadico, pero el año pasado estaba enfurecido. Se pasó las 2 horas cagándolos a puteadas. Y las otras 2 horas con Mangini fuimos dando punto por punto del parcial. Esta vez dijo, no, demos, porque si no, no avanzamos, tenemos lunes feriado otra vez. Pero por eso, está el material, pregunten, escríbanos, tienen mi correo personal, mándenme al Hotmail porque es el que más miro, porque soy una señora que le gusta el Hotmail, el Gmail lo entiendo, hago macanas, así que traten de mandar, pero pregunten acá, ¿sí? Cuando uno les dice, esto es pregunta de examen, se hacen un buen redondel, se anotan, porque nos pasó esto, les digo, después modalidades contractuales también en teletrabajo. Todos me pusieron fuera del establecimiento, en su hogar. Nadie puso con las TICs. Lo clave del trabajo es el uso de las tecnologías, la información y la comunicación. Nadie puso eso. Lo que me tocó a mí, claro. Está bien, perfecto, es fuera del establecimiento, de los establecimientos, de manera total o parcial. Pero nadie puso que era mediante tecnología. Y esa es la clave del teletrabajo. ¿Sí? Después, eventual, lo mismo. Temporada pasó lo mismo. En eventual, acuérdense que fue modificado que de hecho nosotros les comentamos que no. ¿Se acuerdan que tuvimos el debate si al final usamos plazo fijo o eventual? A eventual le quitaron la incertidumbre. Son cositas, pero con esto cierro. Para la próxima, generar 2 acotaciones. Generalmente les va mejor en el segundo parcial. No sé si los temas son más simples, son más entretenidos. Desconozco, pero siempre apuntan de una manera impresionante. El año pasado dije, listo, pasó un desastre este cuatrimestre y el segundo parcial era 8, 9, 10, era una cosa divina. Y eso les dio, claro, y eso les dio la oportunidad en el recuperatorio de ir por el primero y terminan promocionando.
Así que, bueno, listo, cierro. Hoy vamos a seguir con lo que nos quedó de previsional y vamos a ver invalidez y pensión por fallecimiento. No vamos ya la clase pasada hicimos toda la intro, así que ahora es directamente a las prestaciones, espero que me den tiempo. Son un poquito más complejas que la jubilación ordinaria, pero no hacemos acá cálculos porque todo esto no van a hacer ustedes, lo va a hacer la ANSES. Pero les sirve para poder asesorar y tener más o menos una idea o incluso en sus propias vidas. Generalmente con pensión por fallecimiento pasa que sus propias historias de vida vienen a usarse de ejemplo en el buen sentido de la palabra. Bueno, invalidez, seguimos en la 24.241. Como habíamos visto la clase pasada, vieron que teníamos todo el listado, teníamos los tres componentes de jubilación ordinaria y también teníamos retiro por invalidez y pensión por fallecimiento. El artículo 17, inciso C, es el que nos habla de la prestación. Voy a repetir porque esto suele, chicas, please, silencio. No se olviden, la contingencia, porque es pregunta de examen, ya le dije, y cuando se le pregunta qué contingencias cubre el sistema previsional, son tres. ¿Cuáles eran? La que vimos la clase pasada. Perdón, no escuché. ¿Y esta? Perfecto. Esas son las contingencias. Cuando ustedes lean en el parcial qué contingencias cubre el CIPA, son esas tres palabras. ¿Sí? Vejez, invalidez y muerte. Y el retiro por invalidez es la prestación. Así como en vejez vimos la contingencia, vimos la prestación que era la jubilación ordinaria, ¿sí? O el haber jubilatorio. Y en muerte se llama pensión por fallecimiento. Entonces tenemos contingencia y prestaciones que las cubren. Los artículos 48 y 95 de la misma ley, junto con el decreto 460 del 99, nos hablan de los requisitos para acceder al haber de invalidez. Incapacidad, ahora vamos a hacer un poquito más hincapié ahí, no tener la edad para jubilarse y ser aportante irregular, mejor dicho, regular o irregular con derecho. Y el 97 nos habla de la determinación del ingreso base, que es como cuando vimos el promedio de remuneraciones en jubilación ordinaria. A eso vamos a ver. Arrancamos entonces con el artículo 48 y nos da los requisitos. ¿Sí? Nos pide una incapacidad total del 66% o más, y que esa incapacidad sea física o intelectual, puede ser cualquiera la causa. Esa incapacidad que tiene el trabajador o trabajadora le implique una reducción en su capacidad laborativa. No es solamente que la persona tenga una incapacidad, sino que le reduzca la capacidad laborativa a un 66% o más. ¿Sí? Ese es el primer requisito. Bueno, se excluyen las invalideces sociales o de ganancias, que no haya alcanzado la edad para jubilarse, o estar percibiendo una jubilación anticipada, que vimos la clase pasada que fue derogada, así que queda ahí medio trunco esta parte del inciso, y después continúa el artículo diciéndonos que la incapacidad, ¿quién va a determinar? Las comisiones médicas, ¿sí? Dictan, valga la redundancia, un dictamen técnicamente fundado, y a través de ese dictamen se va a establecer la incapacidad y la capacidad laborativa disminuida, ¿sí? Y después el 460, perdón, el decreto, es el que nos va a decir cuándo estamos frente a un aportante regular o a uno irregular con derecho. Como se pueden estar dando cuenta, estamos hablando también de una prestación contributiva, es decir, que el afiliado o la afiliada tiene que haber hecho aporte, como nos pide la ley, pero es contributivo. Bueno, hablemos un poquito de comisiones médicas, medio por arriba, como les adelanté, obviamente son médicos, a través de dictámenes técnicamente fundados, nos van a decir el grado de incapacidad y la capacidad laborativa. Se trata del retiro por invalidez de una prestación que tiene como objetivo ser transitoria. ¿Sí? La idea es que sea transitoria, que dure lo que dura la invalidez y que pueda volver a trabajar. O sea, por eso van a encontrar retiro transitorio por invalidez, porque esa es la idea. Después puede ser que termine siendo permanente, pero la idea es que sea transitoria.
Las comisiones médicas están acá hay dos dependencias que trabajan en conjunto, la ANSES y la Superintendencia de Riesgo de Trabajo. Sí, donde está la comisiones médicas. Yo tengo una a la vuelta de casa, ahí por Cabrera, no sé si hay otra. Ahí enfrente de la municipalidad tengo, en la esquina. Lo que va a suceder es que el afiliado se va a presentar al ANSES con su domicilio real. Tengan en cuenta que el domicilio debe ser el del afiliado, no el del abogado, ni el de ustedes si lo acompañaran a hacer el trámite, es el del afiliado, porque es ahí donde después se le notifica para que se presente, por ejemplo, a la comisión médica. Se presenta el afiliado al ANSES con toda la documentación educativa, médica, historia clínica, certificados, etc. La ANSES es la que le remite el expediente. Generalmente se recomienda que hagan copias certificadas de todo lo que van actuando por las dudas, porque pensemos que son dos dependencias trabajando. Una vez que va a la superintendencia, la comisión médica va a citar al afiliado a ese domicilio real, y hasta que el afiliado no se presente no puede iniciar el trámite. Supongamos que se presenta, todo bien, si no, sonamos. Y en el supuesto que las comisiones, acá también hay un baremo, hago una aclaración que no me metí en eso porque si no terminamos, yo no tengo más que 2 clases para darle seguridad social. En el supuesto de verificarse estos requisitos que vimos recién, esta incapacidad que le produzca una disminución de la capacidad laborativa y no tenerla para jubilarse, le otorgan un retiro transitorio por invalidez. Lo que hacen en este momento en el dictamen deben indicar también rehabilitación y de formación y capacitación, y si el afiliado no concurre, porque son gratuitas para él, cobran el 70% de lo que hubieran percibido de haber. Una vez que pasan 3 años de este dictamen, se vuelven a juntar y ahí se ve si pasa a ser permanente el retiro, es decir, no pudo recuperarse la invalidez, o se vuelve todo para atrás. Lo que también puede suceder es que la comisión diga, bueno, vamos 2 años más, estiremos 2 años más para ver si se puede rehabilitar. ¿Sí? Bien, ahora viene, esto no es difícil, pero uno sin batata, porque a mí me pasó cuando yo preparé hace 4 o 5 años el material. La ley es muy confusa. En pensión, por ejemplo, se ve mucho que un artículo remita al otro, el inciso del otro, y yo me encargué de que ustedes tengan la respuesta, pero están igual los artículos. Para saber si es aportante regular o irregular con derecho, vamos al decreto 460 del 99 y nos va a decir este decreto que va a ser aportante regular el afiliado que pueda acreditar como mínimo 30 meses de aportes dentro de los 36 meses inmediatamente anteriores a la solicitud del beneficio, a la solicitud, esa es la fecha de corte, o a la fecha del fallecimiento del causante para la pensión. Esto es importante porque usamos para una de las pensiones después, para la pensión directa. Por eso es importante que entiendan. También, para el discontinuo, ¿se acuerdan cuando vimos temporada, por ejemplo? En vez de acreditar 30 dentro de los 36 meses inmediatamente anteriores a que solicitamos este beneficio, que acredite 10 meses de aportes dentro de esos 36. Pero hay otra manera también de acreditar, es acreditar que uno reunió los requisitos de aporte para el régimen jubilatorio que les corresponda. También podemos ser aportantes regulares. Si yo tengo los 30 años, no la edad, los 30 años de aportes que me exige el régimen, en el cual yo esté inserto o inserta, también puedo ser considerado aportante regular con derecho. Antes, hasta el año pasado, hasta marzo del 2025, se aceptaba comprar la mitad con moratoria. Hasta 15 años se podía comprar con moratorias. Hoy, como ya no están las moratorias, estas son las dos posibilidades, las 3. ¿Sí? Y aportante irregular con derecho, sigue la misma mecánica, pero nos pide 18 meses dentro de los 36 meses, o 6 dentro de los últimos 36, y en este caso no se aceptaban moratorias, ni antes ni ahora, por supuesto, y acreditar la mitad de aportes en el régimen jubilatorio en el que estuviéramos insertos, en vez de 30 años, 15. Pero nos agrega, como nos encanta a nosotros, en realidad no, pues estos son los legisladores, no, estos ejecutivos, porque
decreto. En el caso del aportante irregular, además de tener 15 años de aportes, tenemos que ver si desde el momento en que pedimos el beneficio, contado 5 años para atrás, aportamos 12 meses. Es decir, hoy es 18 de mayo, ¿sí? 18 de mayo del 2026, miramos hasta el 2021 y vemos si en esos 5 años tengo 12 meses de aporte. Eso también me va a permitir acreditar ser aportante irregular. Y ahora vamos a ver por qué es importante reunir este tipo de condiciones. Por esto, porque tenemos entonces requisitos, validez, perdón, ya saben que tengo letra fea, no edad para jubilarse, y ser aportante regular con derecho o aportante irregular con derecho. Y esto nos importa porque reunimos todo esto y ahora pasamos a ver el ingreso base, que es como el promedio de remuneraciones que hicimos en la clase pasada. Solamente que en este caso el ingreso base va a ser el promedio mensual actualizado de los salarios o las rentas imponibles de los últimos 5 años o 60 meses. Antes habíamos visto que eran, ¿se acuerdan? 120 o los últimos 10 años. Bueno, acá hacemos un promedio de la mitad de eso. Los últimos 60 meses o 5 años. Pero en este caso la fecha de corte no es la solicitud del beneficio, sino el mes en que se declare la invalidez o muera el afiliado. ¿Sí? No tomamos en cuenta para este cálculo ni el SAC, ni aquellos montos que superen el haber, que habíamos visto en la clase pasada, el haber máximo garantizado. Nosotros tenemos un tope en nuestro sistema donde nos dice hasta dónde podemos cobrar como por prestaciones que nos da el sistema, ¿sí? Entonces, esos montos que superen esos haberes máximos no los tenemos en cuenta. Les agregué un fallo, que es el fallo Villalobos, que lo que hizo en este caso, lo que se hizo en este caso fue, para ver si era aportante regular o irregular con derecho, no tomó la fecha de solicitud del beneficio, sino que tomó el mes de declaración de invalidez. ¿Por qué hizo esto? Porque es un criterio más favorable. Porque, a ver, pongámonos en la situación, tenemos una persona que se incapacita, probablemente, puede que no conozca que existe esta prestación, o está internado, está grave, o sea, no puede hacerlo. Entonces, al tomar como fecha de corte la declaración de invalidez, le permite reunir, porque vieron que son muy cortitos los tiempos para ver si es aportante regular o irregular. Entonces, le permite, tomando esa fecha, pensemos que el tipo, o la mujer, mejor dicho, saquen el tipo, el hombre o la mujer, transcurre todo su internación, sale, inicia el trámite y le toman esta fecha de corte. Bien. Si tomamos la fecha de corte, aclaración, para que se haga eso hay que judicializar. No es que esto se toma así nomás porque la ley sigue diciendo, para ser aportante regular o irregular, tomamos la fecha de solicitud. ¿Sí? Para el ingreso base tomamos la declaración del mes de declaración de invalidez, perdón. El otro criterio lo que dice es, puede pasar, que es lo que pasa, que la persona que se incapacite por esta situación de estar internada o internado, o que no tenga conocimiento, pasa mucho tiempo y no reúne la calidad ni siquiera de aportante irregular con derecho, y pierde la oportunidad de percibir este retiro por invalidez. Puede ser que esté internado mucho tiempo. Acuérdense que es inmediatamente se cuentan los aportes. Entonces, repito, es una macana, pero si se judicializa, se podría tomar como fecha de corte la del mes de declaración de invalidez. Hecho ese promedio mensual, que le llamamos en este caso ingreso base, y en pensión cambia también el nombre, no sé por qué no pusieron todos promedio de remuneraciones y listo, pero todos cambiaron, acá es ingreso base. Una vez que tenemos ese promedio mensual, vamos a poner acá ingreso base, vamos a ver, si la persona reúne la calidad de aportante regular, va a cobrar el 70%
del ingreso base. ¿Sí? 70%. Y si reúne la calidad de aportante irregular con derecho, va a cobrar el 50% del ingreso base. Horrible mi dibujo, pero es lo que hay. No soy hábil como mi papá y mi hermano, que son arquitectos. Y mi sobrino. Yo apenas soy un abogado. ¿Se entendió? Y el último inciso hace referencia a la pensión por muerte, que lo vamos a ver después. Así que ni miren el inciso C porque se infartan. O si quieren miren C y se infartan, pero para que no se confundan. ¿Se entendió cómo funciona el retiro por invalidez? Primero, vemos requisitos, incapacidad, vemos si esa incapacidad reduce su capacidad laborativa en un 66% más, que no tenga la edad para jubilarse, después tenemos que ver si es aportante regular con derecho o irregular con derecho, determinamos el ingreso base y a ese promedio mensual de remuneraciones o rentas imponibles le aplicamos los porcentajes. Y ahí tenemos el haber de retiro por invalidez. ¿Sí? Esto ya está subido, subí 300 veces porque iba actualizando, porque se me ocurría, no me gustaba cómo estaba escrito y así. Así que hasta antes de venir subí el actualizado. Bien, esto creo que yo les dije en un momento, pero no sé, generalmente cuando el doctor Mangini da enfermedades inculpables yo me meto y rompo los quinotos, no me acuerdo si lo hice. Acá tenemos un planteo de si esta prestación del retiro por invalidez, que es de la Seguridad Social, es compatible percibirla con el artículo 212, cuarto párrafo de la LST. ¿Se acuerdan cuando el trabajador en enfermedades inculpables adquiría una incapacidad permanente, absoluta permanente? ¿Se acuerdan? Que ponían en cabeza del empleador el pago del 245 y había la crítica doctrinaria que decía, bueno, esto es más de la Seguridad Social que del empleador, pero bueno, está puesta ahí. La respuesta es sí, se pueden percibir de manera conjunta. Lo único que hay que tener cuidado es pensar en la situación práctica. La persona se incapacita, pero no cesó el vínculo. ¿Sí? La persona sigue estando en actividad. Entonces, lo que se necesita para que pueda eventualmente percibir las dos es que renuncie, pero no una renuncia común como la que hablamos recién. Porque la renuncia, ¿qué pasa? ¿La renuncia común genera algún tipo de consecuencia? Al margen de los rubros obligatorios. Exactamente. No genera consecuencias indemnizatorias. Si renuncia así nomás, no va a tener ningún tipo, va a ser un acto unilateral voluntario y punto. ¿Por qué es importante renunciar? Porque el ANSES le va a pedir el cese del vínculo laboral, porque el retiro por invalidez es incompatible con trabajar, por obvias razones. Se supone que uno está incapacitado para trabajar. Entonces, ANSES te deja empezar el trámite, pero en un momento te va a decir, bueno, acreditame el cese. ¿Y vos cómo cancelás este vínculo? ¿Cómo das por extinguido? Renunciando, pero en el telegrama expresamente vamos a colocar que renunciamos porque padecemos una incapacidad, bla, 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 con toda la documentación que sea necesaria. Y con eso salvamos la percepción del 212 y podemos tramitar el retiro por invalidez. ¿Sí? Todo. Por las dudas, de última que te diga, no, esto presentás después. Pero bueno, yo soy de esas que presenta todo y me dice, no, esto no, señora, esto no. Pero sí, sí. Darle todos los elementos para que no te compliquen la existencia. Bien, ¿vamos bien hasta ahí? ¿Sí? Tenemos otra prestación parecida a que la vimos en jubilación, que es contributiva en la parte del haber, cuando vimos contingencia vejez, vimos la prestación por edad avanzada. ¿Se acuerdan que eran 70 años, sin distinción de género, 10 aportes, 8 dentro de los 8, 5, todo este quilombo que vimos? Bueno, acá tenemos una que se llama parecido, pero agrega prestación por edad avanzada por invalidez. Acá lo que sucede es que nos pide un requisito menor de años, nos pide 65 años, sin distinción de género, y esta incapacidad el 66% o más. Eso es lo que cambia en cuanto a requisito. Después tenemos que ir a invalidez para ver si es aportante regular o irregular con derecho, y ahí le vamos a aplicar el haber de la prestación
que es el 70% de la PBU más PC más PAP. Lo que cambia acá, repito, en vez de pedir 70 años, pedimos 65, en vez de pedir 10 años de aportes, pedimos los aportes de aportante regular y irregular, más la incapacidad. ¿Sí? También es contributiva. Cuando yo les voy diciendo estos contributivos, estos no contributivos, muy importante los efectos prácticos, porque lo que es contributivo después genera derecho en los derechohabientes o causahabientes, son sinónimos, a poder seguir percibiendo ese, bajo ciertos requisitos, esa prestación. Si no es contributivo, no genera este derecho. Por eso es importante. Esta es contributiva. Ahora tenemos una no contributiva. Esta no genera, es decir, la persona que percibe esta pensión, si fallece, termina con esta persona esta pensión, en los otros casos no. Y nos pide incapacidad, lo mismo, 66% más de capacidad laboral o laborativa, se acredita con un certificado médico oficial, tiene que estar firmado por un profesional certificado oficial o por la ANDIS, y la ANDIS es después la que va a establecer las condiciones socioeconómicas. Esta pensión es muy dura en cuanto a los requisitos, porque no evalúa solamente que la persona no solo no trabaje, no esté trabajando en ningún régimen, más allá de la incapacidad, sino que no tenga él ningún medio de subsistencia ni su familia. O sea, prácticamente que el grupo familiar sea indigente le está pidiendo para pagarle 2 pesos. Es muy dura, pero bueno, está. También le pide residencia, a los naturalizados 3 años de residencia sin interrupción, y a los extranjeros, 10 años de residencia mínima continua, que no esté detenido en establecimientos penitenciarios o a disposición de la justicia, y el haber, como verán, es el 70% de la jubilación mínima, que a mayo del 2026 está en 275.221,87. Yo gasté 3 veces para la internación de mi perra, con tarjeta, obvio, soy muy pobre. Sí, no, pero es 66, era un error, sí, era un error de tipeo mío. Porque el decreto ya es viejito, yo se ve que toqué y me llamaba la atención el porcentaje, bien pero está subido al actualizado, ¿eh? Bien. Más el bono, que es de 70.000, seguimos en 70.000, entonces el haber de la pensión no contributiva por invalidez va a quedar en 345.221,87. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta acá? Si no pasa. Pensión por fallecimiento, yo la amo, me parece una cosa fantástica de completa, pero de maldita que soy nomás. No puede tener actividad. No. Está muy buena la pregunta que hace el compañero. No, porque vos pensás que acá te está pidiendo, no es dentro del sistema de la LST. Acá ya estamos dentro del sistema de seguridad social. En la LST, como bien pregunta el compañero, si tuviera una capacidad disminuida, habíamos visto, esto también en el parcial no respondieron, vieron que tenemos 4 supuestos de reincorporación, el normal, el alta, todo bien, vuelve, cobra lo mismo, etcétera. Después tenemos el de incapacidad relativa, este que nos comenta el compañero, que ahí teníamos los 2 supuestos. Tengo tareas pero no te quiero dar, te pago el 2.45, no tengo tareas y pruebo que no tengo tareas, te pago el 2.47. Y el último, que era la incapacidad absoluta. Son 4 supuestos. No solo no pusieron los 4 supuestos, sino que no pusieron las consecuencias, que son estas indemnizaciones. ¿Sí? Me viene bien para ir. Ahí estamos en el régimen de LST. En este caso estamos dentro de la órbita de la seguridad social, ¿sí? Que ya tiene en cuenta otras cuestiones. Está muy buena tu pregunta porque cuando, pues si tienen ganas, vayan al artículo 17, inciso C, creo que era el retiro por invalidez, y van a ver todo el listado. Y en uno de esos incisos especialmente dice no se puede trabajar. No dice así tan lindo, pero no se puede trabajar. Pero está muy buena tu pregunta porque es pertinente. ¿Otra pregunta con invalidez?
si no pasamos a muerte. Un montón. Pero chicos, yo estaba el mes pasado preocupada por la plata, ahora estoy preocupada porque se me muere la gente, los perros, la gente, mi padre internado, mi papá está bien igual. Pero ahora es como que, bueno, igual con ustedes de testigo, estoy a favor de la eutanasia, ya les aviso. Yo ya estaba a favor de la eutanasia en humanos. Que no me rete el decano, no. Después de ver el proceso en mi perra, es un espanto, la verdad que es un espanto, nunca me había pasado, voy a romperle los pinotos con este tema, pero la verdad que hermosura, morirse dormido, sin dolor. Yo quiero, le dije a mis hermanos, me cagaron a pedo mis hermanos, pero no importa. En fin. Sí, yo sé que muerte suena, pero es parte de la vida, chicos, ¿qué le vamos a hacer? Una macana, pero... En fin. La pensión por fallecimiento está en el inciso D del mismo artículo, el 17. No es que es complicado, lo que pasa que empezó en este haber, hay mucho juego de cuestiones civiles. Vamos a tener que hablar un poco de separación, divorcio, etcétera, antes de 2015, después, y alimentos. Y después vienen los porcentajes, y después vienen todos los quilombos, que pasa con ANSES, que pasa en lo judicial, bueno, en fin. Esta pensión es una renta mensual, todos estos haberes que venimos viendo son mensuales, que paga el CIPA a los derechohabientes cuando el afiliado fallece. ¿Sí? Este haber tenemos derecho por derecho propio. Esto quiere decir, basta acreditar el vínculo. Vamos a ver que hay otro tipo de derechohabientes que no van a poder acreditar también el vínculo, o sí, mejor dicho. La convivencia ahí es el tema, no importa, más adelante. Y hay dos tipos de pensión, y esto es pregunta de examen. No solo qué es pensión, que es esta la respuesta, es una renta mensual que paga el CIPA a los derechohabientes de un afiliado que fallece. Y son dos tipos. La directa, que es cuando fallece un trabajador en actividad, y nos remite a los conceptos que vimos recién, ingreso base y aportante, para determinar la prestación de referencia, y la derivada, que es cuando fallece un jubilado o un beneficiario de retiro por invalidez, prestación por edad avanzada, prestación por edad avanzada por invalidez, alguno de estas prestaciones que vimos del sistema hasta hace un rato. Repito, directa fallece un trabajador en actividad, derivada fallece un beneficiario de alguna de las prestaciones contributivas que ya vimos. Puede ser que fallezca un jubilado, que fallezca uno que estaba percibiendo un retiro por invalidez, etc. Y en este caso, la prestación de referencia, es decir, para ver qué porcentaje le vamos a aplicar a los derechohabientes, vamos a ver lo que estaba percibiendo el causante. Percibía 2 millones de jubilación, esa va a ser nuestra prestación de referencia. No tenemos que hacer todo el tramiterío como cuando fallece un trabajador en actividad, que tenemos que ir a invalidez y ver todos los conceptos de nuevo. ¿Sí? Bien, vamos con derechohabientes. Derechohabientes y causahabientes son sinónimos. ¿Sí? Y adelanto ya, si bien está más atrás, adelanto, no son sinónimos de heredero. Jurídicamente son cosas distintas. ¿Sí? Y este artículo nos sirve, así como el inciso A, que vimos recién en el retiro por invalidez, es el que usamos para el 212 de la LCT, este artículo 53 también nos va a servir para cuando muere un trabajador, estaba dentro de la LCT, recordemos que pagamos una indemnización a sus derechohabientes, no a sus herederos, a sus derechohabientes, y lo mismo cuando fallece por un accidente laboral. Por eso es importante, además que por esto, entender el concepto de derechohabiente. ¿Quiénes son derechohabientes? Viudo o viuda, él o la conviviente, hijos menores, varones o hijas mujeres solteras. Acá van a encontrar cosas raras porque aparecemos nosotras y nos casamos, etc. Son leyes viejas que no las han actualizado. Recordemos que nos casaban o nos casábamos muy jóvenes, entonces hay todavía un resabio de esa cultura. Porque van a encontrar las hijas solteras y las viudas que no estén percibiendo otra prestación, todos hasta los 18. Ahora bien, si son mayores de 18 y estaban a cargo del causante, también son derechohabientes. ¿Cuándo?
Cuando esta persona o estaba incapacitada cuando fallece el causante es el fallecido, aclaro porque por ahí ustedes no tienen por qué saber a veces estos conceptos tan jurídicos, causantes, nos referimos en este caso al fallecido, estar incapacitados cuando fallece o incapacitarse a los 18 años. Pero no solo eso, tenían que estar a cargo del causante. ¿Y qué es estar a cargo del causante? Es que se dé en este hijo mayor con alguna incapacidad un estado de necesidad tan grave, de carencia de recursos, que esta falta de este haber le provoca un descalabro económico en su historia. ¿Sí? O sea, no puede vivir sin esa prestación. Hasta ahí estamos bien, con hijos, se entendió todo. Y ahora viene el tema de viudo, viudo, él o la conviviente. ¿Por qué viene un tema? Porque es un tema. Porque el principio general es que él o la conviviente excluya al viudo o a la viuda. La convivencia es una situación de hecho, bueno, me olvidé decirle esto, están excluidos en todos estos casos quienes tengan una condena de doble ya confirmada por homicidios calificados o por un homicidio, ¿cómo se le llama? Transversal, que es cuando se da mucho en los casos de violencia de género, donde el padre mata al hijo para hacerle daño a la madre, ese es el homicidio transversal. Bueno, en esos casos no pueden ser derecho abierto, por obvias razones. La convivencia, como les decía, excluye el conviviente o la conviviente excluye al cónyuge, al viudo o viuda. La convivencia es una situación de hecho, ¿sí? Es decir, las personas convivían y lo hacían de manera pública. Habrán escuchado la famosa frase, vivían en aparente matrimonio. ¿Por qué excluye la convivencia al viudo o viuda? Porque la pensión lo que hacía era aportar a ese al núcleo familiar. ¿Sí? Por eso la convivencia. Lo que nos pide la ley es que esta convivencia se tenga en cuenta inmediatamente de fallecido el causante, que este causante haya estado soltero, viudo, etcétera, separado de hecho legalmente, bla, bla, bla. Y ese tiempo de 5 años se reduce a 2 cuando tienen hijos menores en común. Lo que hay que hacer acá es probar año por año la convivencia. Igual, los medios de prueba, cualquiera, puede venir un vecino, ustedes pueden tener boletas de servicios, o no hay problema, fotos, de cualquier manera pueden probar. Ahora sí. ¿Por qué se complica? ¿Y por qué aparece esta cuestión? Hasta el 2015 teníamos un régimen de divorcio o de separación que se atribuía culpa a una de las partes, ¿sí? Se hacía el trámite y se acusaba a una de las partes, o el juez determinaba que hubo abandono malicioso y voluntario del hogar, adulterio, injurias graves, etc. Entonces, esta persona se le atribuía culpa y la otra persona sin culpa se le atribuía la cuota alimentaria. ¿Sí? Ese era el sistema. En la separación de hecho. Se separaron de hecho y se hacía esta atribución. Si había divorcio, cesaba el deber de alimento, salvo que haya algún acuerdo. Y ahora después me van a mirar feo porque el final de todo este cuento de alimentos va a ser que hay que ver alimentos. O sea, ese es el punto clave en conviviente y viudo. Ahora vamos a ver por qué cierro con esa conclusión. Esto era el régimen anterior. Se atribuía culpa. ¿Cuándo se pierde el derecho a pensión? Cuando el cónyuge, el superviviente, el supérstite, por su culpa o por ambos, estuviera divorciado o separado de hecho al momento de la muerte del causante. Salvo haber dejado a salvo el derecho a percibir alimentos. Es decir, aun si se hubieran separado por culpa del supérstite, no del causante, acordaron alimentos, si eso pasó, no se excluye como derecho a bien. Entonces, seguimos en el viejo régimen, ¿no? Ahora bien, esta ley fue derogada en el 2015, hoy el divorcio o la separación puede ser unipersonal, puede ser conjunta, ya no hay atribución de culpa, ¿sí? Pero sigue estando el Instituto de Alimentos. Entonces, en principio va a ser que
No hay derecho a pensión en los casos de divorcio o separación personal, no hay derecho, salvo que hayan acordado. Puede ser que hayan acordado las partes o que se fije judicialmente posterior, de manera posterior. Y ahora vamos a ver cuáles son esas situaciones. Acá tenemos alimentos. Nos dice el Código Civil que los cónyuges se deben alimentos entre sí durante la vida en común, con posterioridad al divorcio. La prestación alimentaria solo se debe en los supuestos previstos en este código, que son los fijados judicialmente, o por convención de las partes. Recordemos que estamos en el ámbito del derecho civil donde reina la autonomía de la voluntad. ¿Sí? ¿Cuáles son las pautas que va a mirar el juez? ¿Qué va a mirar el juez para ver si le doy alimentos después de divorciados? Se separaron, se divorciaron, bueno, y se plantea, hay una persona que dice, no, yo necesito que me pase porque... ¿Qué va a mirar? El juez va a mirar el trabajo dentro del hogar, la dedicación a la crianza y educación de los hijos y las edades de los hijos, la edad y el estado de salud de ambos cónyuges, la capacidad laboral y la posibilidad de acceder a un empleo de quien solicita alimentos y la atribución fáctica o judicial de la vivienda familiar, entre otras cosas. Ese mismo artículo de alimentos nos va a decir que ese derecho alimentario va a cesar si la causa que lo motivó desaparece. Por ejemplo, la persona que pide alimento consigue trabajo. Les pongo un ejemplo, ¿no? El cónyuge que está pidiendo alimentos se une en matrimonio con otra persona o convive con otra persona o incurre en alguna de las causales de indignidad que vamos a ver cuáles son. Aclaración previa, porque seguro se estarán preguntando qué tiene que ver que se case de nuevo o conviva, o capaz que no. Recordemos que la pensión tiene como objeto aportar a esa vida en común. Entonces, lo que presume la ley es, si vos ya te juntaste con otro o con otra, y presumimos que esa persona hace un aporte, ya no necesitas de esta pensión. Ese es el... Hay casos donde igual se ha establecido que sigas pagando la pensión. Pero bueno, son todos casos que se judicializan y terminan en la Cámara Federal de la Seguridad Social y no sé qué, pero imagínense, años peleando. Pero bueno, esto es lo administrativo. Mentira, no lo administrativo, lo judicial en este caso. Entonces tenemos deber de alimentos cuando cesa, cuándo se puede dar inclusive después del divorcio, qué pautas va a mirar el juez, y ahora vamos a mirar cuáles son las causales para que el juez fije alimentos después de un divorcio. Y son dos. A favor, puede ser que el juez determine alimentos a favor de quien padece una enfermedad grave preexistente al divorcio que le impide sustentarse, y si el causante fallece, los alimentos, esa obligación de dar alimentos se transmite a los herederos. Y la segunda es que la persona que solicita alimentos no tenga capacidad de procurarse, ¿sí? Recursos propios. Ahora bien, en este punto se tiene en cuenta la edad y el estado de salud de ambos cónyuges, si tiene el que está solicitando alimentos tiene capacidad de procurarse recursos, y la atribución fáctica de la vivienda, o de un porcentaje de la fortuna, vamos a ponerle fortuna para los recursos familiares. ¿Qué queremos decir con esto? Que si en el divorcio nosotros dos estábamos casados, nos divorciamos y yo me quedé con la casa, yo no te puedo pedir alimentos. Habrá que ver en cada caso particular, porque estamos hablando de personas normales, yo soy pobre. O sea, a mí me dejaron mis padres, le dije a mis padres el domingo, le dije, me dejaste un título, ni el de posgrado me pagué yo. Igual fue en Facultad de Humanidades, así que se paga poquito, porque las humanidades somos todos zurdos, nos dicen. Pero no somos zurdos, todos. Hay que ver en cada caso. Si la persona que solicita alimentos se quedó con un mayor porcentaje, no solamente se refiere a la casa, sino con un mayor porcentaje. Hay casos donde, bueno, llévate todo, ¿viste? Conozco un caso muy cercano, pero... Bueno, en ese caso no le puedo pedir alimentos. Habrá que ver en cada caso. Recordemos que esto está judicializado. Y respecto, hay otro freno que le ponen alimentos, que es, si nosotros dos estuvimos casados 5 años, el acuerdo dura eso, no puede durar más. Si
acordamos después de divorciarnos 5 años, estuvimos casados 5, nos divorciamos, acordamos alimentos. Esos alimentos después del divorcio, entre nosotros dos, puede durar 5 años. Si él fallece, perdón que te ponga en esta situación, después de los 5 años, yo ya no puedo reclamar alimentos, ¿sí? No puede traspasar el derecho alimentario, la cuota alimentaria, el tiempo que duró el matrimonio, ¿sí? ¿Vamos bien hasta acá? En estos supuestos también pasa lo que vimos hace un rato. Si cesa la causa, por ejemplo, la persona enferma se cura o tiene un tratamiento o se casa o se une o causa una causal de indignidad, valga la redundancia, se termina la cuestión de alimentos, ¿sí? Para los dos casos. Y esto es importante, le hablé de todas estas cosas, porque si queda reservado, aún sea en los viejos casos del Código Civil o en los nuevos, si se guardó alimentos por convención, nosotros dos dijimos, ¿sabe qué? Vos tenés 3 pibes conmigo, yo no te voy a andar jodiendo con guita, tomás. Y nosotros hicimos una convención, o se fijó judicialmente de manera posterior, se respeta. Y yo soy derechohabiente si a él le pasara algo. Por eso le rompí los pinotos con alimentos, porque termina siendo la clave para ver si es derechohabiente o no, para el caso de conviviente, viuda, ahí va a estar la pelea. Porque con hijos no es la pelea, es más, un poco más fácil, pónganle. Pero la pelea puede estar ahí, ¿sí? Entonces, le hablé de todo esto, pero en definitiva es convención de partes, autonomía de la voluntad, fijación judicial, se respeta. ¿Sí? Como bien dice el artículo, si el convenio regulador del divorcio se refiere a los alimentos, rigen las pautas convenidas. Entonces, ¿qué puede pasar? Ahora vamos a ver en la segunda parte del artículo 98 cómo se distribuye el porcentaje del haber, de la prestación. Claro, la convivencia es eso, exactamente. Todo esto que expliqué es eso. La unión convivencial es la convivencia. No, pero nosotros los abogados jodemos con nombres y está bien la pregunta. Puede ocurrir entonces que tengamos una conviviente reclamando pensión, acredita los años de convivencia, entonces no tiene problema, y aparece la viuda y dice, pero yo tengo un convenio, que tenemos hace un montón, lo presento, está judicializado, ok, las dos tienen derecho a pensión, solo que se reparten. ¿Sí? Por eso les hablé de todas estas cuestiones. Les adelanté, ¿se entendió esta cuestión entonces? Igual yo, las preguntas de seguridad social, nadie arma, las armo yo nomás. Y no voy a ser tan maldita de preguntarles, porque sé que es un quilombo y es muy de derecho privado. Pero sí me importa que ustedes, no solamente en su vida, pues me ha pasado el año pasado una compañera que se acercó a preguntarme por unas cuestiones de pensión por fallecimiento, qué sé yo, pero era del régimen provincial. Ahí ya mariconeé porque era huérfana la chica, yo ya quería adoptarla, pero bueno, no importa. Les termina sirviendo a ustedes, capaz, en su vida, o para poder aconsejar a un trabajador, al empleado, a quien sea. O sea, que ustedes sepan esto. Repito, ustedes no se asusten por los cálculos, incluso cuando vimos jubilación, pues no los van a hacer ustedes, lo hacen CES. Y después, si se va a discutir judicialmente, ustedes van a asistir a un abogado, porque no van a poder uno sin el otro. O sea, desde ya les aviso. Discutir en ANSES, solos ni se les ocurra. Lo mismo que un abogado. Se necesitan. Yo tengo una pareja de amigas, la Coca, mi amiga de toda la vida, con su pareja Alexis. La Coca es contadora y Alexis es abogada. Y la Coca me dice, yo necesito que la otra me haga la intimación de un despido con causa, porque yo hago. Y creo que está buenísimo. Y cuando agarra la otra, claro, pasa de media carilla a 3 páginas. ¿Qué pasó? Claro, y ahí te vas dando cuenta de estas cositas que nosotros por ahí le decimos, que ustedes dicen que pesados que son, porque ustedes tienen la suerte de tener 2 jueces acá. Y ellos miran, o sea, lo que el doctor Mangini Silvadico les dice, es lo que ellos ven día a día. Por eso les joden, che, no pongan la causa, tengan cuidado cuando van a suspender, fíjense los antecedentes, fíjense, ¿se acuerdan cuando el doctor va dando estos ejemplos? Bueno, me fui. Bien,
divorcio, separación de hecho o cese de convivencia, por el motivo que fuera, excluye el derecho hereditario. No nos vamos a meter con herederos ni de casualidad, porque ni yo sé cómo quedó, porque después de la reforma ni yo sé cómo quedó. Lo que tienen que saber es que no son, como les adelanté, sinónimos. Herederos es una cosa y derechohabiente es otra. Ya les dije por qué es importante, y le agregamos a lo que dijimos es que puede ocurrir, por ejemplo, pasa con un hijo menor que reúne la calidad de los dos, es heredero y es derechohabiente. ¿Sí? Con un hijo mayor le pasa que no tiene ninguna incapacidad, ya deja de ser derechohabiente cuando cumple 18, pero es heredero. Entonces tenemos que ir viendo, no confundir los conceptos. Bien, hablamos de causales de desheredación o de indignidad, estamos bien de tiempo. ¿Y quiénes son indignos y no heredan? Los autores o cómplices de delitos dolosos cometidos, obviamente, contra el causante, hermano, cónyuge, etcétera, quienes maltrataron al causante u ofendieron su memoria, quienes les debían alimentos y no se lo dieron, etcétera. Estas son las causales de indignidad. Con eso, no solo no van a tener derecho a pensión, sino que no van a heredar tampoco. Hay una forma, está establecida la forma de el perdón de la indignidad por parte del causante, pero tiene características. Tiene que hacerse por escrito, obviamente puede ocurrir que el causante en vida atestó a favor de esta persona, no sabía que le causó una indignidad, entonces no va a ser válido, ¿sí? Ahora, sí se prueba que él ya estaba al tanto de que lo ofendió su memoria. Se me viene el caso de un expresidente, de Mauricio Macri, cuando falleció el padre que lo acusó de chorro, corrupto. Bueno, no sé, yo sí soy la hermana de Macri, le pego una fachada sucesoria, pero bueno, esa gente con tanta plata. La cuestión es que el perdón debe ser expreso y debe estar por escrito, ¿sí? Y debe ser, obviamente, el perdón posterior a la causal de indignidad. Es una obviedad, pero la aclaro. ¿Se entendió hasta acá? Sé que me metí en cuestiones civiles, pero es importante que lo sepan. Ahora vamos a la determinación de la prestación de referencia. La prestación de referencia es lo mismo, para que tengan una cuestión de analogía, que el promedio de remuneraciones que vimos en jubilación y el ingreso base que vimos en invalidez. Es decir, necesitamos el promedio. Necesitamos un monto de algo para saber cómo aplicamos los porcentajes de pensión. Para el trabajador en actividad, que es la pensión directa, tenemos que determinar el ingreso base, lo que vimos en retiro por invalidez, ver si es aportante regular o irregular con derecho, aplicamos 70% o 50% y nos da la prestación de referencia para el pensionado directo. Directa. Y yo que soy reprolija, por suerte, 1, y vamos a poner acá la 2. Derivada, habíamos visto que ¿qué era la prestación de referencia? ¿Qué mirábamos? Lo que cobraba la persona que falleció. Eso miramos, lo que estaba percibiendo como beneficio previsional. ¿Sí? Una vez que tenemos esos montos, vamos a la segunda parte del 98, y acá viene otra jodita más. Vamos a ver los porcentajes que aplicamos sobre la prestación de referencia de las pensiones. Si no tenemos hijos con derecho a pensión, le corresponde un 70% de la prestación de referencia para viudo, viudo, conviviente o conviviente. Quiero decir convivienta, estoy muy tentada, pero sé que está mal. Pero bueno, ustedes me entienden. 70%, repito, él o la conviviente, viudo o viuda, si no tenemos hijos con derecho a pensión. Si tenemos hijos con derecho a pensión, es decir, menores o incapacitados, todo esto que ya vimos, va a ser el 50% para viudo o viuda, él o la conviviente, y un 20% para cada hijo, con derecho a pensión. Pero hay otras pautas que nos da este artículo. Nos dice, si no hay viuda, viudo o conviviente con derecho a pensión, este 20%, van a ver que dice el porcentaje establecido en el inciso C. Este 20% de cada hijo, sí, repito, si no hay viudo, viudo o conviviente con derecho a pensión, va a crecer
pero solo considerando este 50%. Es decir, tenemos 2 hijos, cada uno tiene 20% sobre la prestación de referencia, y no tienen viudo, viuda, etcétera, en inciso A, lo que se hace es repartir el 50%, no el 70%, el 50%. ¿Sí? Entonces, cada hijo en este ejemplo va a tener 45% cada uno del haber de pensión. ¿Sí? Otra pauta que nos da este artículo es que la suma de todas las pensiones de los beneficiarios no puede superar el 100% de la prestación de referencia. Ahora vamos a ver en ejemplitos cada cosita. Y después, el punto 3 es el discutido, que lo dejé para el final, porque tenemos lo que pasa en la realidad, lo que pasa con ANSES, y la postura mayoritaria de la doctrina, de la jurisprudencia, mejor dicho, y lo que empieza a aparecer en la Cámara Federal, todavía la Corte no se pronunció, que es qué hacemos cuando tenemos varios beneficiarios y uno de ellos pierde el derecho, no necesariamente por una razón mala, pensemos en un hijo menor que cumple 18. ¿Sí? ¿Qué hacemos con ese 20%? Acá nos dice el punto 3, que se recalcula el beneficio con los demás beneficiarios. Y ahora vamos a ver qué pasa en la realidad. Pero esas son las pautas. Vamos con un ejemplo. Vamos primero con el quilombo 3, con el qué pasa si un hijo menor adquiere la mayoría. Primer ejemplo, tenemos una viuda o conviviente, pónganle el nombre que quieran. Hijo 20% hasta los 18, tenemos un total del 70%. Pensemos que el total del haber es el 70%. ¿Sí? ¿Qué pasa si tiene 2 hijos y uno cumple la mayoría de edad? Queda la viuda con un hijo menor con derecho a pensión. Para la postura mayoritaria, lo que hace ANSES, les digo, les puse toda la explicación, pero en criollo, saca el 20% y se terminó. Eso es lo que hace. Acá le puse un ejemplo muy pedorro, pero es un ejemplo al fin. El haber total de pensión era de 1.000, la conviviente más 2 hijos menores. La conviviente, conforme a este porcentaje que vimos recién, cobra 500 pesos, cada hijo cobra 200 pesos. Un hijo adquiere la mayoría de edad, sacamos ese 20% y para la postura mayoritaria, listo, terminó ahí. Se queda el ANSES. No hay, el recálculo es eso, es restarle, nada más. Ahora, puede pasar, de hecho está pasando, que es que efectivamente se haga un recálculo y ahí tenemos que pensar que el total a distribuir es el 70%, pero lo que nos pide el artículo 98 es que se respete la proporcionalidad con los porcentajes. O sea, ANSES no puede determinar, bueno, me quedo con este 20% y yo distribuyo como se me canta entre los demás beneficiarios. No, tiene que respetar la proporcionalidad en los porcentajes. ¿Qué quiere decir? Tenemos acá entonces un 20% liberado, en este ejemplo, ¿no? Que no es el total de la pensión, sino lo que vamos a usar de base para distribuir. Y ahí tenemos que respetar el 50% de la viuda y el 20% del hijo menor. ¿Qué hacemos con este 20% que nos quedó? Sacamos un coeficiente. Del 50% de la viuda sobre el total que tenemos que distribuir, nos va a dar 0,714, y el total del hijo sobre 70, 0,286. Esos coeficientes multiplicamos por 20, que es este total que nos queda ahí liberado, y nos va a dar 14,3 para la... De ese 20 que quedó libre, conforme a este cálculo, 14,3 va a la viuda y 5,7 va al hijo que aún conserva el derecho a pensión. Entonces va a quedar el haber, 64,3 para la viuda y 25,7 para el hijo menor. Esto, si lo van a hacer, lo tienen que judicializar. De hecho, ahí empieza a gestarse toda una postura, sobre todo pensando en un hijo menor, pensemos en las convenciones que tenemos a favor de los niños, pensemos en lo que significa este haber de pensión, entonces hay muchas probabilidades que ganen, ojalá no les pase, pero bueno, la postura mayoritaria no es esa. La postura es que se dice listo, cumplió la mayoría de edad, es indigno, lo que fuera, se pierde en el sistema. ¿Sí? Y ahora vamos al otro ejemplo, que está bien la pregunta.
Acá tenemos 4 hijos. Yo quería que sean 4. Si sumamos todos estos porcentajes, como bien pregunta Juliana, ¿sí? Ah, me acordé, ¿viste? Julieta te estaba por decir, Juliana. Exactamente tenemos este ejemplo. La viuda 50% y 4 hijos con 20 cada uno. Si sumamos todo nos da un 130. Supera este monto máximo que habíamos visto como pauta, ¿no? Lo que tenemos que hacer es también guardar la proporcionalidad conforme a esos porcentajes. Entonces, ¿cómo vamos a hacer el cálculo? Tomamos el porcentaje que le corresponde a la viuda, porque hay hijos con derecho a pensión, multiplicamos por 100, dividimos por 130, y nos da 38,46. Cada hijo hacemos el mismo cálculo, nos da 15,38, y de esa manera repartimos el haber sin superar el 100% y guardando las proporcionalidades. ¿Sí? Después el ejemplo de 2 hijos con derecho a pensión sin viuda, ya vimos, lo que hace es acrecer el 50%, no el 70%, eso ya vimos. Bueno, antes de pasar a cuándo se extingue. ¿Se entendió más o menos? Después, a ver, les puede pasar, estos son los ejemplos que más o menos uno se puede ir imaginando conforme a las pautas, después en la vida real, bueno. Nosotros tenemos ahora un caso en debate penal, que yo le digo, se ponen a discutir de que el arma, les digo, ¿qué discuten de arma? Bueno, después la vida es así. Claro. Bueno, a ver, el tema de los hijos debiera ser más fácil. Espero que sea reconocido y que no tenga... Entonces ahí con la acreditación del vínculo vos ya está, es ANSES la que va a tener que hacer el recálculo. El problema suele darse más con el tema de conviviente y viuda. Es ahí donde... ¿Alguien iba a preguntar algo? Claro, la ley como te establece en la segunda parte del 98 te dice claramente cuáles son los porcentajes. Te dice 70 para conviviente, si no hay hijos, 50 si hay hijos y 20 si hay viuda. Eso es lo que te permite, porque además el propio 98 te dice en su primera pauta, si no hay viudo o viudo conviviente, los hijos solo crecen en el porcentaje del inciso T. ¿Sí? Señora. No, este retiro continúa. Es una renta mensual hasta que te morís, perdón. No, es una pensión. Sí, no tiene, salvo que vos cometas alguna... Ahora vamos a ver cuándo se pierde el beneficio. Pierde el beneficio, claro. Ahora vamos a ver justamente lo que está muy buena la pregunta, porque es lo que vemos ahora, que es cuándo perdemos el derecho a pensión. En principio está pensado para que vos lo cobres siempre, ¿viste? Pero la ley previó, por ejemplo, cuando el beneficiario fallece, obvio, es la primera causal, o es declarado judicialmente fallecido, tenemos los casos donde tenemos personas desaparecidas, etcétera. Tenemos, acá aparece, y esto ténganlo en su cabeza, madre o padre, porque no los vimos en el artículo 53. Sin embargo, pueden percibir derechos, pero eso hablamos después. Padre o madre, viudos, hijas, todos, donde se requiera que sean solteros. Estos van a perder, cuando vimos al principio, ¿se acuerdan que vimos que hijo, hija, menor de 18, solteros, etcétera? Toda persona que esté percibiendo un beneficio a quien se le exija que sea soltero, si se casa o se une, como bien dijo la compañera, unión convivencial, pierde el derecho. Repito, el argumento de esto es que si yo ya estoy con alguien, ya no necesito esa pensión que me permite vivir. ¿Sí? Acá hay un articulado muy sospechoso para nosotras las mujeres, para las hijas divorciadas. Desde la reconciliación con los cónyuges perdemos el derecho a pensión, y para las separadas, de hecho, desde que cesare la separación. Eso sigue. Después tenemos, como bien preguntaste, está previsto expresamente en la ley, para los beneficiarios cuyo derecho a pensión estuviera limitado hasta determinada edad. Este es el caso del que cumple la mayoría y no tiene ninguna incapacidad, pierde el derecho.
salvo que se encuentren incapacitados a la fecha del fallecimiento del causante, para el trabajo, perdón. Y los que están incapacitados, si la incapacidad desapareciere definitivamente. Antes, ahora ya no está más, en el inciso D no solo se agregaba esto, sino que te decía que si la persona estaba incapacitada pero recuperaba la capacidad laborativa y tenía más de 50, también conservaba el derecho. Esa parte sacaron. ¿Sí? Acá nos va diciendo entonces, todo esto que fuimos viendo, este artículo de la ley 17.562 lo recepta y va diciendo, bueno, si fallece el beneficiario, se cumple la mayoría de edad, si deja de estar soltero o soltera, si estaba incapacitado y vuelve a poder trabajar, si cumple la edad establecida como límite, bueno, estas son las causales, ¿sí? Para perder, pero lo cobras, si no hay problema, seguís cobrando hasta que te morís vos. O sea, perdón, estoy matando a todo el mundo. Bueno, ¿se entendió más o menos? Porque ahora, como vieron, me gusta hacer un tipo cierrecito. El retiro por invalidez me pareció que no hacía falta, pero en pensión sí. ¿Me fue entendiendo entonces? Entonces, sobre derechohabientes. Hijos menores de 18 no necesitan acreditar dependencia económica, basta con que sean menores, no deben percibir otra jubilación, retiro, etcétera, y estar solteros. Hijos incapacitados para el trabajo, no tiene límite de edad, pero sí se le exige incapacidad laboral total y permanente. Estar a cargo del causante, que vimos este estado de carencia de recursos, que esta no pensión le destruye su economía porque no puede procurarse, y no percibir otro retiro, otro beneficio. Y les agrego un puntito C que en el régimen de ANSES no pasa, que es el tema de ser estudiantes. Para este régimen, que es el que se aplica a los trabajadores de la LST, no existe este derechohabiente estudiante. Sin embargo, hay regímenes, como el provincial, que creo que es el de docentes, pasa, que está previsto como una persona que perciba pensión por fallecimiento quien esté cursando de manera regular la facultad. Dependiendo del régimen, puede ser hasta los 21 o hasta los 25. Pero eso depende del régimen especial que no vimos ninguno nosotros. En ANSES no está previsto. ¿Sí? Y ahora nos metemos con un temita que vieron, que teníamos en el inciso B, sospechosamente acá, madre o padre viudo. Yo cuando vi, me enojé, siempre me enojo con nuestros legisladores porque no ordenan. Digo, pero si no están en el 53, nunca los nombramos viudo, viudo, conviviente, hijos menores, padres no están. Sin embargo, está en el decreto. El último que sigue estando vigente es el 595 del 2023. ¿Pueden ser beneficiarios de una pensión por fallecimiento nuestros padres? Sí. Pero necesita, primero, que no existan beneficiarios prioritarios, es decir, no tiene que haber ni viuda, ni viudo, ni conviviente, ni hijos con derecho a pensión, nada. ¿Sí? Estar a cargo del causante en las mismas condiciones que vimos para el hijo mayor, convivencia y dependencia económica del causante, no poder trabajar, o sea, estar incapacitados para el trabajo, no percibir otro beneficio y ser solteros o viudos. A este también le pedimos. ¿Sí? Cada requisito se verifica por padre, no es un conjunto. ¿Se entendió esto? Esto agregamos por un decreto. Y ahora vienen las compatibilidades que se habrán preguntado, bueno, ¿qué podemos cobrar todos juntos? ¿Qué no podemos? Les puse algunos ejemplos. Vimos la de la LST con esto, pero acá estamos hablando estrictamente de prestaciones del sistema previsional. Se puede cobrar hasta 3 prestaciones contributivas en nuestro sistema previsional, siempre y cuando no haya incompatibilidades y reunamos los requisitos. Recuerden que vimos la clase pasada el haber máximo garantizado. Mientras no superemos ese tope, no hay problema. Podemos cobrar entonces una jubilación por derecho propio y una pensión por fallecimiento del cónyuge. No hay problema. Podemos cobrar un retiro por invalidez, que puede incluso ser compatible con una prestación del régimen provincial. Mientras sean de regímenes distintos, de cajas distintas, podemos cobrar.
El retiro por invalidez también es compatible con la pensión por fallecimiento del cónyuge. Y esto que les decía, pasa mucho, habrán escuchado, mi papá, por ejemplo, que les contaba que aportó a todos lados el señor podría estar cobrando la jubilación de docente universitario y la de la provincial, pero le dio fiaca, le voy a ser honesta, le dio fiaca ir a poder con la provincial. Está grande el hombre, así que nadie le insiste, pero lo podría hacer. Lo que no puede hacer es cobrar 2 jubilaciones de ANSES, por ejemplo. ¿Sí? Y les jodí bastante con el tema de contributivo o no contributivo, porque la PUAM, que es la pensión universal para adulto mayor, que vimos en jubilación, es no contributiva. Entonces si una persona estaba percibiendo la PUAM, termina con él el beneficio, nadie tiene derecho a percibir la PUAM que cobraba, y lo mismo con la pensión no contributiva. ¿Sí? Porque no son compatibles con otro beneficio. Estos son más o menos los ejemplos que uno se acuerda. ¿Preguntas? ¿Todas? No. Pregúntenme, o sea, a mí me gusta seguridad, a nadie le gusta seguridad. Yo no sé por qué. Ah, re bien estamos. Bueno. ¿Preguntas? Bien. Vamos ahí. Ahí ya salí en 5. ¿Qué duda tenés? ¿Te escucho? No, no, la cuestión de aportante, perdón que quedó chiquito, espero que puedan ver bueno, que ellos van a ver mejor que ustedes incluso. La cuestión de aportante regular tiene que ver con los aportes que hicieron, por eso le dije que es un aporte contributivo, no tiene que ver, aparece la cuestión de trabajador discontinuo porque un trabajador con contrato por temporada, recordemos que es de prestación discontinua, no se computa de la misma manera, por eso aparece la aclaración. Claro. Entonces lo que te dice es, bueno, si vos trabajás por un contrato de temporada, tendrás que acreditar en vez de 30 dentro de los 36 meses inmediatamente anteriores, tendrás que acreditar 10 meses, porque vos ves interrumpida la prestación. Es eso nomás, pero no es que tiene que ver con algún tipo de contratación especial, sino estrictamente con los aportes. Vos tenés 2 maneras, en los 2 casos tenés 2 maneras. Hacer aporte normal y vemos, a ver, desde que solicitaste el beneficio para atrás, si contás con esos 30 meses de aportes inmediatamente anteriores, o los 10, si tenés un contrato por temporada, o capaz que tenés los 30 años de aportes para el régimen jubilatorio, y también tenés acreditado. Y en el caso se reducen los aportes, pero se relaciona estrictamente con los aportes. Bien. No sé qué más decir porque es eso. Son los aportes, aclara porque tiene que contemplar la situación de un trabajador que trabaje por temporada o que se vea por algún motivo interrumpida su prestación. ¿Sí? Capaz que tuvo una enfermedad en el medio, estuvo gozando de licencia. Bien, se puede dar. ¿Sí? ¿Estamos? Bueno, yo no tengo más ganas de hablar, así que les voy a dejar. Me escriben cualquier cosa, no hay problema, no se queden con dudas. ¿Dónde trabajás? ¿Dónde trabajás? Ah. ¿Qué régimen tienen ustedes? ¿Alguno especial o es el general de la provincia? Y nuestro sindicato es un Florida, tenemos convenio con ellos, pero no sé. Ah, no sabes bien.